Participación Ciudadana dio a conocer ayer el informe de Transparencia Internacional como capítulo dominicano que es Participación Ciudadana sobre percepción de corrupción en el año 2017. Es un estudio que se hace a nivel mundial en donde se evalúa la percepción de los ciudadanos sobre los niveles de corrupción en los países, en todos los países del mundo. En este caso, la lista de países incluido en este estudio es de 180 países. La República Dominicana ocupa el lugar número 135, cuando el número 1 es el menos corrupto y el número 180 es el más corrupto. Es decir, la República Dominicana está calificado como uno de los 50 países más corruptos que hay en el mundo. También hay una puntuación, Fausto, sí, que es del 1 al 100 la puntuación. Sí, la República Dominicana tiene una puntuación de 29. De 29, del 1 al 100, cuando el número 100... es lo máximo, lo mejor. Es lo mejor, exactamente. Y uno lo peor. Y uno lo peor. Entonces... si fuera un examen país, estuviéramos quemados. Sí, el país más corrupto de América Latina, de acuerdo con este estudio, tiene 9 puntos. ¿Tú sabes cuál es? ¿Quién? Venezuela. Luego, esa percepción se saca. Hay otros países como Haití, por ejemplo. Con escasas instituciones. Exactamente, que es muy corrupto, que tiene 22 puntos. Porque, ¿cómo se trae esto? Porque lo que se hace es, porque cuando dice percepción, no es simplemente que alguien piense algo, sino es con lo que el ciudadano vive día tras día cuando tiene que hacer cualquier diligencia en el Estado, sea una inversión, sea un servicio, y si se le ponen obstáculos, se le pide alguna coima, la gente tiene una idea de que hay corrupción, a veces pequeña corrupción, gran corrupción, todo eso se combina. Ya. Bueno, República Dominicana está con 29 puntos de 100, junto con países como Honduras, México, Paraguay, Rusia, Guatemala, Nicaragua, y entonces comienzan a descender los países, Gustavo, con menos puntuación, por debajo de los 29 puntos que tiene República Dominicana. Aparece Honduras, que todo el mundo sabe lo que está pasando en Honduras, vienen de un fraude electoral. Un fraude electoral, hay una situación muy también precaria. Aparece de América Latina, México también. México, Paraguay. Y Paraguay, que todo el mundo sabe que es un país que todavía tiene el lastre de esos años de la dictadura de Stroessner. Ya. Y ha habido muchísimos problemas. Bueno, Participación Ciudadana ha hecho también una reflexión sobre este lugar ocupado por la República Dominicana en niveles de percepción en el año 2017. ¿Qué significa esto? Que el caso de corrupción más importante y más relevante durante todo el año 2017 es el caso relacionado con los sobornos pagados por Odebrecht, más las sobrevaluaciones, más el financiamiento ilegal de campañas electorales. Fue toda una red que se tramó desde Brasil y que se aplicó en muchos países de América Latina, que incluía procesos electorales. Pero además que República Dominicana en toda esa trama, en esa red de corrupción, tuvo un papel fundamental, porque aquí se instaló esa oficina de pago de soborno. Sí, la oficina de operaciones estructuradas. Y lo que dijeron los directivos de Brecht es que se prefirió República Dominicana porque este era un país en donde había esa seguridad de que no había gran supervisión, que se permitían muchas cosas. Entonces el Ministerio Público no ha tomado decisiones sobre las sobrevaluaciones de obras. No hay ninguna investigación al respecto. Hasta el momento no. El Ministerio Público tampoco ha tomado el tema de el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Aquí estuvo Joao Santana, que no estuvo en otros países como lo estuvo en República Dominicana. Instalado, porque desde aquí en otros países él trabajó, pero no se instaló. Claro, desde aquí se fue a guardar prisión en Brasil y a enfrentar los procesos judiciales que lo llevaron a una condena de 9 años. Joao Santana y Mónica Moura, su esposa, también. De manera que, obviamente, República Dominicana está ocupando un lugar muy destacado en esta lista de países corruptos en América Latina y entre la lista de los países más corruptos del mundo, como consecuencia de la poca acción, digamos, que hemos tenido. Los países con mayor nivel de transparencia y mayor nivel de seguridad en términos de corrupción, es decir, los menos siguen siendo los países nórdicos, Gustavo. Uno lo sabe
por la institucionalidad que hay, tal vez por el nivel de bienestar, el desarrollo de la economía. No, sobre todo son estados con instituciones muy fuertes, instituciones firmes, muy fuertes, muy que firmes. no importa quién usted sea, si usted va de impuestos, por ejemplo, va preso. Si Pero usted... también entre los países menos corruptos hay países asiáticos. Que también que han avanzado también mucho. han avanzado mucho. Sí, sí. De manera que es interesante ver este documento que Acento ha publicado, incluso con gráficos, en donde está el mapa de los países más afectados por la corrupción y los países menos afectados por la corrupción. Claro, hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que ocupan un lugar intermedio en esa lista. Un lugar intermedio, los países europeos son, nórdicos europeos son los menos corruptos en el mundo, pero hay países que están en puntos intermedios en donde las instituciones parece que tienen un rigor muchísimo mayor que los que tienen los países de América Latina. Sin embargo, países africanos, más países de Oceanía, Rusia, por ejemplo, es uno de los países que está señalado como un país con mucha corrupción. Y, por supuesto, los países de Centroamérica, el Caribe, América Latina. Mira, aquí están los que tienen mejor puntuación en las Américas. El primero es Canadá, por encima de todos, con 82. 82. Luego le sigue Estados Unidos. 82 de 100. Sí, el único incluso que llega a 80 en las Américas es Canadá. Canadá. Luego le sigue Estados Unidos con 75. Uruguay 70. Uruguay siempre ha estado a la vanguardia. De hecho, en otras mediciones se coloca por encima de Estados Unidos y de Canadá. Uruguay. Sí. Está Barbados, 68, Chile, 67, Bahamas, 65, Costa Rica, 59, San Vicente y las Granadinas, 58, Dominica, que es la isla que muchas veces nos confunden, fuera en otros continentes, nos confunden con Dominica, Sí. 57, Santa Lucía, 55 y Granada, 52. Ya. Son islas muy pequeñitas. Sí, pero que tienen un nivel de institucionalidad y son gobiernos que han copiado buenas prácticas muchas veces de su metrópoli europea. Claro, porque algunas son miembros de la mancomunidad británica, O francesa, otra o francesa holandesa, o holandesa, y se refleja la institucionalidad, sobre todo por cómo funcionan las instituciones. Mira, me llama en la esos atención países. algo, dicen el mundo. Los que están peores, bueno, Venezuela 18, Corea del Norte. Todo el mundo sabe la situación de Corea. En Corea incluso yo creo que no hay forma de averiguar muchas cosas, porque un gobierno muy cerrado. Muy cerrado. Entonces ahí, como no se sabe nada, no hay cero transparencia. Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Ese es un país africano. Guinea-Bissau, Libia. Libia es un país intervenido. Yo no sé, o sea, cómo se puede medir ahí, porque ahí hubo toda esa intervención internacional y apoyó una guerrilla interna, derrocaron a Gaddafi. La situación de ese país es incierta en estos momentos, muchos grupos disputándose el poder. Está Sudán y Yemen, con 16 juntos los dos. Afganistán 15, otro país intervenido también. Sí. Ha estado de intervención en intervención. Está Siria, que está en medio de una guerra, con muchísimas intervenciones también. Ahí están metidos los rusos, los norteamericanos, otros países europeos. Ahí está el Estado Islámico metido. Está Sudán del Sur y está Somalia. Ahí está. Pues Somalia incluso está en el por caso debajo nuestro, tiene 9 nada más. De República Dominicana hay una ciudadanía que se moviliza. Están las marchas verdes, que son un reflejo del sentimiento colectivo en la República Dominicana contra el estado de corrupción en nuestro país. El gobierno dice que trabaja, que actúa. Recientemente, esta semana, un juez acaba de ratificar la validez del acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht, al rechazar un recurso que sometió Manuel Jiménez, ex diputado del PLD, ex dirigente del contra PLD. Ese acuerdo, es decir, que fue validado nuevamente por la justicia ese acuerdo. De modo que es lamentable que sigamos estando colocados en posiciones tan destacadas a nivel mundial en materia de corrupción. No es para alegrarse. No es para alegrarse. Hay otro informe sobre otro tema de otra entidad, se llama Amnistía Internacional, que vamos a hablar en el próximo segmento. En un momento, sí. Retornamos. Como anunciamos, Fausto, el otro informe de una entidad internacional que hace puntualizaciones críticas sobre República Dominicana es el de Amnistía Internacional.
una nota aclaratoria. Mucha gente, desde que aparecen estos informes, tanto de Transparencia Internacional como de Amnistía, dice que eso es un plan y dicen que es el gobierno de Estados Unidos. Ninguna de las dos son instituciones norteamericanas. Son internacionales, pero la sede, por ejemplo, de Transparencia Internacional está en Berlín, Alemania. Y la de Amnistía Internacional en Londres, Gran Bretaña, de donde proceden. Y son organizaciones no gubernamentales. Amnistía llama la atención, dice que ha habido muy escasos avances en República Dominicana respecto al tema de la apatridia, a raíz de la sentencia 168 del año 2013, que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Ascendencia extranjera, pero la mayoría de ascendencia haitiana, ¿no? Ya. Y está el tema del cumplimiento de la ley 169-14. Es la ley de regularización. Y que pretendía resolver los entuertos, los problemas creados por la sentencia, pero que parte, como bien señalan muchos de los afectados, parte incluso con una situación de discriminación, porque crea dos grupos, grupo A y grupo B. El grupo A, a los que se le estaría haciendo un favor reconociéndoles la nacionalidad. Y ya es por sí eso es un maltrato. Y al grupo B, a gente que se le dice, tú no has podido comprobar que eres dominicano, pero te acoges a un plan de naturalización, regularización y después naturalización. El grupo A estaba integrado por un total de 61,000 personas, que el gobierno dominicano se comprometió a que estas 61,000 personas iban a recibir la documentación adecuada para su proceso de regularización, es decir, recibir el documento como ciudadanos dominicanos. Restableciéndose la ciudadanía que le había quitado la sentencia. La ciudadanía que le había quitado exactamente la sentencia. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Que solo 13,500, según Amnistía Internacional, de los 61,000, recibieron algún documento, no todos los documentos, recibieron algún documento. Y estas personas, por supuesto, todavía están afectadas por la apatridia. Acaban de publicar esta semana un libro de testimonio, el grupo reconocido, de testimonios en donde están las historias personales escritas por cada uno de algunos que fueron seleccionados para escribir, contar sus historias. Y son historias horribles, son historias que relatan un estado de situación y una vida que de ninguna manera podría deseársele absolutamente a nadie. Claro que no, porque la gente lo suele escuchar y el que no lo vive en carne propia no sabe lo que significa. El hecho de que a una joven le digan no puedes tener tu cédula y por tanto no va a poder seguir estudiando si llegas a bachillerato o otro nivel, porque ya no tienes documentación. Jóvenes que dicen, bueno, yo nací en un batey en Barahona. Y nací en un batey en Barahona con mi familia, mi mamá dominicana y mi papá de nacionalidad haitiana, entonces yo tengo el apellido de mi padre y el de mi madre como segundo apellido. Cuando van a la escuela, no lo inscriben en la escuela. Y además es por un tema totalmente de discriminación. O sencillamente cursan. De exclusión, porque es que suena, ¿cuál es tu apellido? Tusein, por ejemplo. Ya lo encuentran raro. Entonces cursan el bachillerato completo, por ejemplo, y cuando van a pedir la nota para poder inscribirse en una universidad, le dicen, no pueden. Le dicen, no, es que tú no estás registrado aquí en la escuela. Es decir, no hay una sola nota tuya en esta escuela. Pero ¿cómo pudo ser? Porque los excluyeron. Bueno, pues entonces comienza todo un periplo a pedir certificaciones y a buscar y a rehacer el historial de notas, Gustavo, y son historias verdaderamente horrorosas. Estuve entrevistando a dos jóvenes precisamente que cuentan sus historias en el libro y lo que ellas narran, pero no solo es eso, es que es un entorno que se generó porque con esta sentencia hubo toda esa campaña negativa de gente irresponsable diciendo cualquier cosa por los medios. Y oye, choferes de guagua se sienten en el derecho de decirle a una muchacho, yo no te monto porque tú eres haitiano. Y ya aquí hubo una sentencia. ¿Quién le da autoridad a ese chofer? Él no es agente de migración ni nada. Ni por qué pedir el documento a unos sí, a otros no. En una guagua, de una simple guagua. Pero mira, muchos de los casos no se iniciaron con la sentencia, siento. No, viene con la resolución de la Junta. Viene con una resolución administrativa. La sentencia lo que hizo fue agravar la situación, ¿verdad? Después de esa resolución. Están los otros miembros del Grupo B, que se conoce como el Grupo B, que está integrado por 53,000 personas que iban a ser inscritas en una especie de libro para recibir su aprobación.
Es un proceso de naturalización. De naturalización. Ya de por sí, eso se acogieron a que violaran un derecho fundamental, porque ya le estaban negando que habían nacido aquí Ya. siquiera. Pero Entonces, dicen, eres extranjero, pero te vamos a permitir hacerte dominicano. Entonces, se inscribieron de los 53.000, solo 8.755. Y de esos 8.755, solamente recibieron aprobación 6.545. Es decir, 6.545 fueron inscritos de 53.000. ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué no se pudieron inscribir? ¿Recibieron la documentación? ¿Recibieron información? Bueno, tú sabes lo que pasó. ¿Se le aceptó o no se le aceptó Es que la inscripción cuando fueron fueron unos muchas trabas? requisitos que era para que muy pocos lo completaran, Ya. porque un muchacho que nace en un batey, hace su vida ahí, de pronto le dicen, no, que me busque, por ejemplo, 3 testigos que te vieron nacer. Quizá gente que ya han muerto, que no están ahí, o gente muy enferma, ellos tampoco tienen dinero para transportar a esa persona y que esas personas certifiquen que es así. Es decir, una serie de trabas y requisitos era para hacerse lo imposible. Segundo, esa documentación, tanto como igual con el Grupo A, fue temporal. Se suponía que a los 2 años ya automáticamente tendrían la documentación definitiva. Pues no. Ahora se le está pidiendo de nuevo una serie de documentos y se le están pidiendo trabas. Entonces, por eso esas vidas, como dicen, siguen suspendidas. Suspendidas, vidas suspendidas. O sea, lamentablemente. su estado civil no lo pueden ejercer como tal. Y además, Gustavo, otro elemento importantísimo. Hay gente que piensa que si se le hace esto a estos ciudadanos que son pobres, que son negros, que son procedentes de familias haitianas y que nacieron en República Dominicana, generalmente en un batey, en San Pedro de Macorís, en la capital, en Monteplata, en Boca Chica, en Barahona, todas entienden que con eso la República Dominicana crece como país porque está demostrando que los extranjeros tienen que irse a su lugar de origen. Y obviamente eso degrada a la República Pero Dominicana. lo primero es que parte de un error fundamental. Esta gente no es extranjera. ¿Son dominicanos? Esos son dominicanos de pleno derecho porque hasta la proclamación de la Constitución de 2010, todo el que nacía aquí por el jus soli, ese derecho de suelo, ya era dominicano. Segundo, no pueden decir lo que dicen muchos. Bueno, una situación de ilegalidad no puede generar legalidad porque esa gente, sus padres o sus abuelos vinieron ilegales. No es verdad. Esa gente vino contratada por el Estado Dominicano o por empresas privadas avaladas por el Estado Dominicano que los contrataba para hacer trabajo de bracero, regularmente en los bateyes. Entonces, eso no era una situación de indocumentación como tal o de ilegalidad. Que no fueran residentes permanentes es otra cosa, pero ¿quién los dejaba aquí? El propio Estado. El propio Estado. O personas que tenían cierta influencia en el Estado, como todos esos jefes militares de la época de Balaguer, a los cuales se les permitía quedarse con esos braceros en sus fincas. Tú sabes que el propio presidente del Tribunal Constitucional fue a Puerto Príncipe y firmó un acuerdo. En nombre del Estado Dominicano. En nombre del Estado Dominicano, contratando braceros haitianos para traerlo a República Dominicana. El propio dictador Trujillo, que sus lambicones ven como una hazaña esa matanza que hizo en el 37, es verdad que él mató a miles en la zona fronteriza, pero trajo muchísimos más para sus batallas. Entonces, hoy hay una campaña de odio en República Dominicana contra los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana y contra los haitianos que, huyendo de Haití, migran hacia la República Dominicana. Hay una frontera corrupta, porosa, en donde militares, funcionarios públicos trafican con personas. Pero ha habido hasta cónsules traficando. Pero cónsules traficando con personas. Ahora nombraron uno que ya tiene un caso de escándalo. Entonces, en vez de sancionar a los que trafican con estas personas, en República Dominicana, sencillamente, designamos como funcionarios a los traficantes de personas y luego criticamos a los que son traficados. Y hay mucha gente que, como es una cuestión populista, que a algunos les cae bien, están con una cantaleta de soberanía. Eso no tiene, no tiene nada que ver con soberanía. Me gustaría ver a esos mismos sectores cuando aquí las potencias, que son las que han invadido este país y lo han agredido, hacen ciertas cosas, a ver si tienen la misma actitud y se ponen así de gallito y las enfrentan. No, porque es muy fácil, las armas. Es muy fácil ser valiente con el infeliz, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. Hacemos una pausa. Gustavo, en el Partido de la Liberación Dominicana hay un debate intenso, muy fuerte, con las declaraciones que se están produciendo. Primero fue Abel Martínez,
que colocó una calavera en un tuit y dijo aquí, completo, sí. Que sí, aquí esperando la reunión del comité político. Bueno, pero a ver lo compartieron. Luego, sí, pero luego han salido otras declaraciones como la de Carlos Amarante Baré, luego la de Domingo Jiménez, y ya ayer hay una declaración de Roberto Salcedo, el exalcalde de la capital, diciendo que él piensa que él está en un partido político extraño, que sus miembros han decidido sencillamente trabajar para destruirlo. Su autodestrucción. Su autodestrucción. Dice Roberto Salcedo. Mira que Roberto, ¿qué pasó con Roberto un hombre Salcedo? muy discreto, después que se retiró, apenas habla de esos temas. ¿Y de quién es Roberto Salcedo? ¿Él es de Leonel Fernández? Bueno, o él Roberto es entró al PLD, la historia cuenta lo siguiente. A ver. Entró al PLD por vía del grupo de Jaime David Fernández Mirabal. Cuando él incluso gana la alcaldía, porque le dieron a esa candidatura en un momento que se pensaba que el PLD no tenía posibilidad. Bueno, porque el alcalde iba a ser el candidato, iba a ser Felucho Jiménez, pero Felucho dijo que no quería ser alcalde porque obviamente iba a perder el PLD en el Distrito Nacional. Ellos no querían porque el PLD antes no tenía posibilidad aquí. Bueno, gana Roberto. Primero fue candidato en la primera ocasión, no ganó, ganó en el segundo intento, en 2002. Sí. Roberto gana, entonces ahí hubo muchos ataques, porque todavía el PLD estaba en la oposición, no había llegado al gobierno central de nuevo, era en 2002, cuando gobernó de Hipólito. Gente de Danilo y gente de Leonel atacaba a Roberto diciendo que él solo tenía ahí a los jaimistas. Luego hubo un acercamiento y Roberto termina en el grupo de Leonel Fernández, ¿verdad? O de Danilo y después en el de Leonel Fernández. Ahora, mucha gente dice qué es lo que ha pasado, porque él se refiere de la forma, el contenido de esa declaración parecería que él está como más ahora del litoral del danilismo. De Danilo Medina. Parecería, ¿no? Porque dice que esos afanes, que lo que hay que tratar de que el gobierno le vaya bien y apoyar al gobierno, que esos afanes como de grupo y cosas, y esa polémica pública. Sí. Pero obviamente que esa reunión última que hubo del comité político no resolvió para nada las contradicciones internas. Domingo no se refiere a Carlos Amarante Baré, pero a él que le está respondiendo, que Carlos Amarante dijo que había un grupo, dice que ya es minoritario, que tiene unos afanes terribles de volver al poder, y obviamente ese grupo de Leonel, que están haciendo... y que es desconsiderado con el presidente, que lo atacan más que lo ataca la oposición. Y entonces Domingo lo que dice que es lo contrario, que la campaña es contra Leonel Fernández. Que no quieren que él vuelva a ser candidato presidencial y que Leonel Fernández, cuando Danilo Medina estaba en su campaña por la candidatura presidencial, nunca lo desconsideró, nunca lo atacó. Leonel nunca lo desconsideró, ni lo atacó, ni dijo que no podía hacer campaña, sino que finalmente terminó apoyándolo. Sí, pero obvio que personalmente ninguno de los dos se ha atacado personalmente. Tú nunca has escuchado a Leonel diciendo cosas denigrantes de Danilo, ni a Danilo diciendo cosas denigrantes de Leonel Fernández. Leonel está dando conferencias. Y una de las él cosas está promoviendo su proyecto es la Constitución de la República. Diciendo que no debería ser... No debe cambias la Constitución de la República. Él no habla de la reelección porque el presidente Fernández siempre ha sido muy cuidadoso, ¿no? muy antagónico, muy frontal en las discusiones. Él no se refiere directamente a Danilo, pero hace referencia a lo que pasó con Horacio Vázquez, el riesgo de una dictadura, y no hay que ser un genio de la NASA para entender a qué se está refiriendo. Aunque ellos dicen, no, él no habla de eso. No habla de eso con nombre y apellido, pero nadie tiene pelo de tonto. Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana con la ley de partidos? ¿Se va a aprobar la ley de partidos sin obligar a los partidos? Yo creo que se va a aprobar y yo creo que se va a imponer la corriente de los dos que sea mayoritaria. Se va a imponer en el Congreso. Ya. Sí. Porque el comité político dejó libre a los congresistas del PLD. Pero es una libertad relativa. PLDistas connotados dicen, bueno, es una libertad supuesta porque ahí las dos corrientes están amarrando cosas y orientando a su gente. Pero la mayoritaria es de Danilo. Lo que pasa es que en el caso de la Cámara de Diputados, por ejemplo, la gente de Leonel podría armar algo, poniéndose de acuerdo con gente del PRM y de otros partidos que no estén de acuerdo con las primarias obligatorias y con un padrón universal. Pero Leonel Fernández publicó un artículo el pasado lunes diciendo que no estaba de acuerdo con la posición expresada por los partidos de oposición en un documento propuesta. Sí, porque lo que ellos dicen es que no sea con el mismo padrón, pero sí que sea al unísono.
que el que la vaya a hacer tiene que hacer la junta con todos los partidos. Ya. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Y esa parte es la que él no le gusta. Él quiere que sea cuando el partido considere y en el momento que considere. En el momento que el partido O entienda. sea, ellos que debe cedieron esos partidos en la parte de que no sea un padrón universal de la Junta, sino un padrón propio cada quien. Pero entienden que debe ser supervisada por la Junta y al unísono. Además, proponen el debate que sea obligatorio para los candidatos presidenciales y candidatos a senadores y alcaldes. Pero eso. Y el voto obligatorio también. El PLD no va a compartir eso. Bueno, Porque el PLD nunca ha estado de acuerdo ¿Pero con cuál el PLD? debate. El de Danilo. Bueno, no. ¿Cuándo no está de acuerdo? No están de acuerdo ninguno cuando Por estaba en eso. primer lugar. Hipólito no quiso debate cuando entendía que estaba en primer lugar, en el 2000. En ese momento Danilo quería. Leonel Fernández quiso debate en el 96 y el candidato José Francisco Peña Gómez, que estaba puntero en las encuestas, Dijo que no. No quiso, le aconsejaron que no debatiera. Y así sucesivamente. Ahora, Luis Abinader quería debate, pero Danilo no quería, porque entendía que no, que él no necesitaba eso. Ya. Es decir, los que están punteros en las encuestas, o sea, Nunca quieren el debate. no quieren porque es un riesgo, dicen. Bueno, pero si el debate se establece por ley, entonces, como hay en muchos otros países, es obligatorio que haya debate. Yo no sé si hay tanto que son obligatorios. Es como una tradición y se entiende que quien no lo hace defrauda al público, entonces acuden. Porque en Estados Unidos no es obligatorio, por ejemplo. Ya. Por Pero- ejemplo, en pero España, en la última Yo no- elección, yo no sé si en España es hubo un obligatorio. debate patrocinado por un grupo de medios de comunicación y Mariano Rajoy no quiso ir. Y pusieron una silla Porque no es obligatorio. porque no es obligatorio, ciertamente. Esa campaña se le hizo al doctor Fernández y al doctor Peña Gómez. Y que Sí. ya que no acudió al debate, entonces pusieron una silla vacía y comenzó a atacarlo, que él decía de la corrupción. El tema de la corrupción, el tema del narcotráfico, es un tema ya medio vedado casi para todos los partidos que han estado en el gobierno aquí, porque ya ha habido escándalo en todos. Ya, Ya ese es un tema que ya no lo van a usar. ya. Bueno, seguimos, por supuesto, observando lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. Tal vez sale alguna sorpresa con un miembro del comité político dando declaraciones sobre este tema, o no se va a paralizar ese debate, ¿verdad que no? No, porque que eso ya no es posible, ya eso de imponerle ese silencio a la mayoría, porque la cúpula siempre habla. Si nadie le va a decir a Euclides que se calle, ni a Franklin Almeida, ni a Felucho Jiménez. Pero ellos no están hablando en este momento. Fíjate que de, lo que están hablando de vez en son cuando lanzan sus riflazos. Amarante Baré, Domingo No, Jiménez. pero de vez en cuando Ahora en Roberto estos días Salcedo. Euclides dijo que no, que sale del partido es un disparate, que no. Sí, pero eso es, ya tú sabes. Ah, bueno, pero ellos hablan cuando quieren. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.